bienvenidos a nuestro día 4. Hoy voy a contarles sobre los mitos del homeschool. Es importante que ustedes se informen sumamente bien para que no crean sobre estos mitos. Muchas personas creen que cuando uno hace homeschool, los niños están encerrados en una burbuja. Y es importante que ustedes entiendan que al hacer homeschool, los niños no se encierran en una burbuja. Les voy a contar los 11 principales mitos que he encontrado y que también a mí me los dijeron, para que ustedes puedan estar informados y se den cuenta que no es tan veraz estos mitos. Empecemos con el primero, la sociabilización. Se cree que los niños no tienen sociabilización por hacer homeschool, porque se dice que el rato que no están en una escuela, los niños se ven afectados y no tienen un desarrollo social con los pares. Esto quiero decirles que es mentira. Como hemos podido ver en este tiempo de pandemia, no ha habido una sociabilización con sus pares, ya que los niños no han podido asistir a sus escuelas. Pero también de esta forma se pudo romper este mito, porque los niños no dejaron de ser sociables, no dejaron de interactuar con sus amigos, no dejaron de interactuar con sus padres y con las personas que les rodean. Es más, muchos niños aprendieron a hacer nuevos amigos porque en su necesidad de sociabilizar encontraron personas a su alrededor. Es importante que tú entiendas que un niño no deja de ser un ser sociable porque hace homeschool. Un niño es sociable por naturaleza y si tú le permites va a ser. Más bien, los niños que hacen homeschool, al poder planificar y organizar su tiempo y no tener que estar encerrados en un lugar durante 8 horas, 10 horas, dependiendo en la escuela que ellos asistían o asistan, los niños que hacen homeschool pueden ir a diferentes lugares. Pueden hacer excursiones, pueden estar en campamentos, pueden tener diversidad de cursos. Yo te cuento que con mis 2 hijos que hacen homeschool, el uno tiene 2 cursos extracurriculares, aparte de la educación que recibe en casa. Y en estos 2 cursos tiene diferentes tipos de amigos, ya que en el un curso hace música y en el otro es de deporte. Y en esto tiene una diversidad de amigos, tanto en edades como también sus pares de su misma edad en el caso del deporte. Es importante que tú entiendas que un niño no solo tiene amigos de su misma edad, es importante que él sociabilice con niños de diferentes edades porque él aprende y es la manera. Si el niño le gusta, permítelo. No le cuartes creyendo que solo necesita tener amigos de sus mismas edades. Es importante entender que en el momento que ellos están creciendo van a saber escoger sus amigos y van a empezar a aprender y a sociabilizar. Y eso está bien. Como padres tenemos que poner límites y reglas y debemos darnos cuenta que existe la necesidad de que ellos se lleven con sus pares. Si bien es cierto, también se cree que a ciertas edades los niños pequeños no deben juntarse con los grandes. Y hay situaciones en las que sí es verdad esto. Tenemos que ser cautelosos, papás, que las edades de nuestros hijos sean acordes con las de los niños grandes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un niño de 8 años quiere salir con un chico de 21 años, con la novia, debemos ser prudentes. No significa que si estamos todos en familia no converse y no sociabilice. Es diferente. ¿Te das cuenta la diferencia entre un caso y el otro? Significa que si el niño está en una reunión, él puede sociabilizar con todos. Las actividades de un chico grande, adulto, con un niño de 8 años no se van a parecer, por tanto el chico adulto o adolescente no va a querer pasar mucho tiempo, pero no significa que el niño no sociabilice. Entonces, la sociabilización por hacer homeschool no se pierde. Eso en realidad es un mito. Los niños siguen siendo sociables. Otro de los mitos muy comunes es creer que porque no eres un pedagogo, psicólogo o tengas alguna profesión en educación, no puedas ser un padre homeschooler. Déjame te digo que los padres ya de por sí tienen ese instinto y nace cuando tu hijo nace. Tú puedes enseñar a tu hijo y muchas veces me puedes decir, pero es que yo no tengo una educación secundaria o posiblemente yo no me siento listo para enseñar. Y estamos de acuerdo, puede ser posible que ese sea tu caso, pero esto no significa que no puedas hacer homeschool. No significa que no te puedas apoyar en las herramientas que existen en el mercado para que tú puedas desarrollar el homeschool. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú puedes hacer homeschool aun cuando no tengas un título de universidad. No estoy diciendo que la ley nuestra se contradiga,
Porque muchas leyes en diferentes países te dicen que solo pueden hacer homeschooler quienes los padres tengan un título de tercer nivel. Y esto es más como para asegurar que van a incentivar al niño a estudiar. Más no porque se crea que necesitas tener un título de tercer nivel. En Estados Unidos, la mayor parte de chicos hacen homeschool. Hay un gran porcentaje de chicos que hacen homeschool y sus padres muchas veces, no todos, tienen títulos de tercer nivel. No por ello son los niños malos o tienen menor preparación o no pueden lograrlo. Lo contrario, son chicos que realmente aprenden en base a sus intereses y logran estimularse. Más bien, la situación a la que va y se debería incentivar que los chicos tengan padres preparados es que quieren que realmente incentive el estudio. Pero si tu caso es que no tienes un título de título de tercer nivel o a tu vez no posees este título de pedagogía, psicología, alguna rama de educación, no te preocupes, no significa que no puedes ser un padre homeschooler. Significa que vas a tener que apoyarte en diferentes herramientas. Yo te cuento mi experiencia, yo entiendo muy bien el inglés, pero mi fuerte no es hablar inglés. En este hecho, cuando yo no hablo inglés, yo me apoyo en una plataforma para que mis hijos aprendan inglés, porque considero que es importante. De hecho, yo con ellos también estoy aprendiendo el inglés, porque considero que es bueno que ellos sepan otro idioma y tienen la edad y también les gusta. Ahora, es interesante entender esto, que no necesitas ser un padre con todos los títulos o creer que tú le vas a dar todo. Posiblemente tu hijo quiera aprender música y a ti no te gusta la música y eso está bien. Te puedes apoyar en un curso extracurricular o tal vez en un profesor que vaya a donde tus hijos a darles clases. A mis hijos les encanta el deporte, a mi hija le gusta el taekwondo y a mi hijo le gusta patinar. Y yo, de ejercicio, nada. Mi esposo, tampoco. Pero tenemos tutores que les ayudan en eso. Y de verdad son excelentes en su deporte. Entonces, no te preocupes, papá. No necesitas tener todas las maestrías, títulos, PhDs, doctorados para poder hacer. No, es un mito. Lo único que necesitas es tener las ganas, la organización. Acuérdate que lo vimos en el día 3. En el día 2 vimos los aprendizajes esperados, saber un currículo, saber lo que tu hijo tiene que aprender. Solo necesitas esto y apoyarte en las herramientas. Hoy, con la tecnología, tienes todo en tus manos. No necesitas nada. ¿Por qué? Porque la tecnología también es tu amiga y te ayuda. Tienes programas, plataformas que te ayudan para que tus hijos puedan aprender, si así lo quieres, y si así a tus hijos también les gusta. Y está bien, porque los niños aprenden de manera interactiva. También posees proyectos, posees cursos que van a ayudar. Y si tú ves que en una materia necesitas refuerzo, tienes tutores que te pueden ayudar. Ojo, quiero dejarte algo en claro. Cuando tus hijos están en la escuela, y acuérdate, es un aula de 25, 26, 30 niños, dependiendo de la escuela, los niños no todos aprenden al mismo ritmo ni en el mismo momento. Por eso, los niños tienden a demorarse en sus ritmos, a entender poco a poco, y esto no les hace que los niños sean más o menos inteligentes. Pero por ende, la profesora no puede estar centrado solo en uno. Tiene que impartir su tema a todos. Y te has dado cuenta que muchas veces llega con notas bajas o con vacíos académicos, rezagos académicos. ¿Y tú qué tienes que hacer? Contratar un profesor. O a su vez, tú ser el profesor y llenarle esos vacíos. Es lo mismo. Si tú ves que no vas a poder ayudarle en un cierto tema, puedes apoyarte en la tecnología. Puedes y tienes derecho a apoyarte en un tutor. No te preocupes, este mundo del homeschooling es un mundo hermoso. Es un mundo que tú puedes empezar a ayudar a tus hijos y vas a ver que vas a empezar a crecer con ellos. No necesitas ningún título. Otro mito muy común es creer que el homeschool es solo para millonarios o personas que tengan mucho dinero. Y no, no es verdad. El homeschool está a manos de todo. De hecho, existen muchísimas plataformas que te pueden ayudar y sus costos es mucho más económico incluso que la educación tradicional.
Pero también debes tomar en cuenta que por contratar tutores o tener una persona que te ayude no significa que necesitas tener mucho dinero. Muchas veces creen que el homeschool es exclusivamente para personas con dinero, pero no, el homeschool es para todos, es una decisión, es solo el deseo de entender y aprender de que tus hijos estudien de otra manera, que tus hijos aprovechen sus habilidades, sus talentos, sus inteligencias múltiples, que sus hijos no tengan miedo a expresarse y a ser ellos mismos. Es bien importante que tú entiendas que esto está al alcance de todo, que solo tienes que aprender a organizarte y saber cómo realizarlo y esto va a ayudar, incluso puede ser más económico que realmente una escuela tradicional. Ahora también tenemos un mito que es sumamente importante y te lo remarcan muchísimo. La familia, los amigos, incluso a mí también me lo dijeron. Otro de los mitos importantes al cual yo me acuerdo cuando empecé esto, muchos familiares conocidos me dijeron fue, ¿y los niños no se van a quedar atrasados o se van a rezagar? ¿No van a tener vacíos académicos? Y bueno, te cuento, realmente los niños no tienen vacíos académicos. Los niños tienen un ritmo. Acuérdate que todos tenemos un reloj biológico. Todos nacemos con este reloj biológico y todos aprendemos en el tiempo que tenemos que aprender. Lastimosamente, nuestro sistema en general educativo de toda Latinoamérica, me atrevo a decirlo, porque es como que similar, maneja un sistema en el querer apurar al niño, empezar desde los 3 años a ya, hacer rápido, aprende a escribir, aprende a leer. Y no está bien. Habrá niños que sí, a los 3 años se incentiven por escribir y habrá niños que les tome su tiempo a los 6 años. Y eso está perfecto, porque todo tiene su tiempo. Cada niño es diferente, cada niño es un mundo. De hecho, tú, papá, ponte a pensar. Hay cosas que se te facilitan y las haces para ayer, como yo digo. Y hay cosas que te tomas tu tiempo y tu proceso para ir aprendiendo. Y eso está bien, porque ese es tu reloj biológico y no podemos acelerar los tiempos. Es cierto que estamos en una era tecnológica donde todo corre y donde todo vuela y estamos acostumbrados a las sopas instantáneas. Pero déjame decirte que somos seres humanos y necesitamos tener nuestros procesos, necesitamos empezar a caminar paso a paso. No podemos correr, no, sin aprender a caminar. No puedes creer o pretender que vas a volar si ni siquiera sabes dar el primer paso. Empieza paso a paso. Entonces, los niños no se van a rezagar. Ese es un mito real, porque los niños aprenden y van a tomar su tiempo en aprender tanto en la escuela como en casa. ¿Por qué? Porque si un niño no está listo o tiene vacíos académicos, por más que tú quieras meterle toda la información, ellos no van a aprender. Y eso pasa mucho en las escuelas, porque tienden a correr, porque tienen que tener cierto pensum académico que les exige el gobierno o su institución que se hayan propuesto para el año, los aprendizajes esperados que ellos se propusieron por año, que no importa si el niño entendió o no entendió, sino que a correr se ha dicho, es una carrera. Y sí, lamentablemente así es el sistema educativo. No importa si aprendiste o no. El que aprendió, aprendió, y el que no, ni modo. La ventaja de casa es que si el niño tiene un vacío, posiblemente te tomes 2, 3 días, hasta una semana más. Pero déjame decirte algo. Sí, una semana más en que aprenda un tema. Pero cuando el niño lo domine, ¡ay! No tenemos quien lo pare. Yo te cuento que cuando yo empecé a hacer homeschool con mi hijo de 8 años, en esa época, él tenía un vacío en ciertas cosas de matemáticas. Me parecía increíble al ver que él sabía muchísimas cosas. Ya estaba en multiplicaciones, tenía nociones de divisiones, pero no sabía dónde estaban bien las centenas, dónde estaban las decenas, dónde estaban las unidades. Es decir, yo le podía dictar 824 y él me escribía 448. O sea, era una confusión y un champú. Realmente quedé impresionada. Decía, ¿cómo me entregan un niño con notas de 10, 9 y a la final no sabe bien ubicar algo que va antes que la multiplicación? Yo tenía claro porque había cogido cursos y tenía
realmente la intención de que mi hijo no tuviera vacíos académicos, porque entendía que un vacío académico no te permite crecer. Cuando yo estaba en el colegio, tuve una enfermedad, lo cual permitió mostrar que tenía vacíos académicos en matemáticas. Yo llegué a primer curso con ciertos vacíos y no tenía ni idea cómo resolver ciertos problemas matemáticos que se daban en primer curso. Por ello, tuve malas notas y tuve una ventaja de que tuve una enfermedad, por lo cual tuvieron que internarme y por ello me permitieron a mí tener un tiempo como de descanso para que pueda rendir los exámenes, pero cuando fuera de rendir los exámenes tenía que estar igual que mis compañeras. Como pasó eso, mi papá pudo ver que tenía un vacío o vacíote, una cosa grandota, un vacío de no saber esta parte de matemáticas. Mi papá tomó cartas sobre el asunto y empezó a enseñarme, empezó a hacerme repetir y él utilizó sin saber un método común, que era el de repetición. Esto ayudó muchísimo a mí para que yo pueda mejorar en matemáticas, porque en el constante de repetición, en mi caso, que sí funcionó, yo pude darme cuenta en las primeras partes donde cometía los errores y cómo podía resolverles en los siguientes ejercicios. Entonces, realmente empecé a unir con lógica. Yo tiendo en la matemática a hacer lógica, donde encuentro el por qué, cómo, cuándo, entonces de uno yo ya te resuelvo. Ahí fue donde entendí, en la repetición empecé a entender, de aquí nacía esto y por esto es un trinomio cuadrado perfecto y empecé a entender, esta es la hipotenusa, este es el cateto, entonces cuando ya entendí todo eso, se me hizo súper fácil. De ahí en adelante, nunca más saqué una sola mala nota en matemáticas. ¿Pero por qué? No porque mi profesora me haya enseñado, y eso lo dejo claro. Porque de hecho, mi profesora no tenía ni la más mínima paciencia. Si no hubiese sido por mi enfermedad, posiblemente en mi época me quedaba de año. Gracias a Dios, permitió esto para que puedan ayudarme llenando estos vacíos y yo pueda terminar perfectamente el primer curso y de ahí en adelante, para mí fue hermoso. Amé las matemáticas. ¿Qué es lo más difícil en todos los chicos? ¿Por qué? Porque en realidad tienen vacíos y entonces al no entender cómo se hace o por qué se hace y solo hacerlo en base de repetición y una sola fórmula, el niño en realidad se confunde, no entiende y no puede seguir. Es importante que nosotros entendamos que los niños necesitan tener matemáticas manipulativas. Hoy tenemos muchísimos métodos, regletas, tenemos método Singapur, tenemos el de Kumon mismo que les comento. Entonces, muchísimos métodos que podemos ayudar. Y esto pasó conmigo. Como yo ya tenía mi experiencia, yo sabía que yo necesitaba regresar al punto donde él se quedó. Yo no me estresé, hice una evaluación con mi hijo y me di cuenta que a pesar de que estaba en cuarto de básica, él tenía vacíos de segundo de básica. Sí, tenía nociones y entendía lo que era la multiplicación, entendía lo que era la división, pero tenía vacíos. Nos demoramos 15 días bien tomados, donde mi hijo se regularizó, llenó esos vacíos y hoy ya está casi en potenciación. ¿Te das cuenta? Voló. Se termina el año escolar y mi hijo ya está a nivel de un quinto de básica. Es decir, no pasó nada, no perdió tiempo, no se acabó nada. Ni siquiera tuvimos que decir, no, ya perdió y necesitamos ayuda. No, tu hijo una vez lleno sus vacíos va a correr. Así que este es otro mito. Es creer que los niños no van a aprender o solo van a pasar durmiendo o solo en su cuarto encerrados. No es cierto. Los niños aprenden todo el tiempo. Los niños aprenden con lo que tú haces. De hecho, en el método Montessori te habla de una vida práctica. Porque aunque tú no lo creas, los niños pequeños al hacer de doblar la ropa, ayudar a lavar los platos, es motricidad fina y gruesa y eso les ayuda para luego la escritura. Estás fortaleciendo sus músculos. ¿Ves lo importante de las actividades diarias? ¿Ves la importancia de que los niños también compartan contigo?
Otro mito muy común es creer que al hacer homeschool estamos sobreprotegiendo a los niños o que los niños viven en una burbuja y no en su mundo real. Y bueno, déjame te cuento. Los niños no están siendo sobreprotegidos si es que tú no les sobreproteges. Es decir, un niño que estudia en escuela tradicional también puede ser sobreprotegido, porque eso más depende de ti como papá que en realidad del método homeschool. No significa que estás sobreprotegiendo. Una cosa que a mí me habían dicho es que, ya no se enfrenta a la realidad de la escuela, al aprender a defenderse, a aprender a manejar a niños que son más groseros. Y yo creo que no es así. Yo creo más bien que hasta ciertas edades es importante que entendamos que nosotros somos los padres llamados y adecuados para fortalecer el autoestima de nuestros hijos. Creemos que ingresarles a una escuela o a un sistema educativo les estamos fortaleciendo y no. Más bien vemos muchísimas cosas sobre el bullying, cyberbullying y cosas que pueden dañar a nuestros hijos porque no tienen la madurez necesaria para poder enfrentar esto. ¿Y cómo aprenden los niños? Los niños maduran, pero contigo. Los niños maduran estando con papá y mamá, quienes les ayudan a crecer en su temperamento, en su autoestima, en su personalidad. Somos nosotros, porque ellos aprenden de nosotros y del medio en el que están. Si nosotros queremos tener hijos fortalecidos, fuertes y realmente victoriosos, necesitamos estar presentes. No tiene nada que ver el sistema educativo. El sistema educativo simplemente lo que hace es enseñar a tu hijo educación, que ayuda en su inteligencia, nada más. En su espíritu y en su vida, en su interior, estás tú, papá. Para eso eres su apoyador, eres parte de quien ayuda en su crecimiento. Y esa es la realidad. Tú no puedes creer que porque está en la escuela, ellos van a poder enfrentar la realidad de la vida. O a su vez van a ser no sobreprotegidos. Y he visto muchos casos de padres que los hijos están en la escuela y son niños sobreprotegidos. Son niños que no viven sus realidades. Y no significa que por hacer homeschool haya o no haya esto. En realidad, homeschool no tiene nada que ver con un niño sobreprotegido o un niño que no sepa la realidad. Eso es cuestión de nosotros, papás. Nosotros somos los encargados de enseñar, diseñar y ayudar en este proyecto que estamos creciendo con nuestros hijos. Sí, es un proyecto, porque eso es un proceso, es paso a paso. Los niños son como una planta, es una semilla que conforme le vas dando el agüita va a ir creciendo y va fortaleciendo. Si le das mucha agua, se ahoga, y si le das poca, se seca. Tiene que ser la justa y la necesaria para que vaya creciendo. Tiene que tener una tierra fértil donde le llegue todas las vitaminas, porque también si no tiene la tierra fértil adecuada, se muere la planta. Y es lo mismo que pasa con nuestros hijos. Entonces, papá, ponte a analizar. ¿Es verdad que los niños dejan de tener una sociabilización adecuada? ¿Es verdad que los niños pierden este nivel de la realidad, de entender lo que está pasando y lo que no está pasando? ¿Es verdad que cuando hacemos homeschool los papás sobreprotegemos y metemos a nuestros hijos en una burbuja? Y como tú pudiste ver, no es cierto. Eso más bien depende de nosotros como padres. El homeschool viene desde hace muchísimos años. Esto tenía desde el siglo XVIII, que era en realidad un método muy bueno para estudiar. Si tú analizas, muchas de las personas que hicieron historia hicieron homeschool y eran personas muy preparadas, eran personas con muchísimo estudios, que sabían muchísimo. ¿Por qué? Porque al hacer homeschool tienes la habilidad y la posibilidad de aprender todo lo que te llame la atención. Y no te cuartan ni te encajonan, es solo aprender lo que el currículum o los aprendizajes esperados de la escuela o del lugar necesite. Entonces, en realidad este es otro mito. Otro mito que tienen muy común es esta parte de las certificaciones. Se cree que con esto no van a poder entrar los chicos en la universidad, que no se van a poder estudiar ni van a poder seguir su nivel de titulación. Y realmente déjame comentarte que esto es mentira. Cuando tú estás protegido por una escuela sombrilla que se llama Umbrella School, significa que tú tranquilamente puedes entrar en cualquier universidad.
Ahora sí, si es que en el país donde tú estás se te permite dar los exámenes, como por ejemplo en Estados Unidos no es obligatoria la educación, pues todos pueden hacer homeschool. De hecho, los chicos no necesitan presentar una acreditación de pases de año o boletas de estudio, como los llaman en otros países, sino que ellos automáticamente, una vez terminado su ciclo escolar, ellos van y el rato que tienen que entrar a la universidad rinden un examen y entran a la universidad según sus puntajes. Ahora, en diferentes tipos de países en Latinoamérica te piden un pase de año para entrar a las universidades. Si ese es tu caso y estás en este tipo de países, tú tienes una escuela sombrilla o escuela paraguas que, como ya habíamos hablado, estas escuelas te permiten que tú estés cubierta. Al estar tú cubierta, protegido, puedes tranquilamente presentar tu pase de año. Estas escuelas tienen convenios con la Haya, con Andrés Bello, todos estos tipos de convenios que certifican que tú estudiaste en el extranjero y por tanto puedes tranquilamente en tu país ir y acreditarte, es decir, ir y estudiar a la universidad. Ahora, en el caso de que, por ejemplo, tengas una acreditación de Estados Unidos, si tú tienes una escuela umbrella de Estados Unidos, al querer entrar a la universidad, tus hijos pueden entrar automáticamente en la universidad de Estados Unidos. Entonces, es mentira que los niños no puedan entrar a la universidad. Los niños sí van a poder entrar a la universidad. En realidad, más bien tienen abiertas las puertas dependiendo del tipo de certificación que tú hayas escogido. Si escogiste la certificación de tu país mismo, entonces vas a tener todos los lineamientos y reglamentos que tienen en tu país. Si cogiste una certificación internacional, pues permíteme decirte que se te abre un poco más las puertas porque tú vas a poder entrar a todas las universidades donde esos países tengan convenio. Entonces es sumamente interesante, incluso en tu mismo país posiblemente. Entonces es un mito que tu hijo no va a poder seguir o continuar con sus estudios. En realidad tiene muchísimos beneficios que los niños puedan hacer homeschool. Desde mi punto de vista, tiene muchísimas más ventajas que desventajas. Porque los niños en realidad aprenden a autogestionar su tiempo, como hemos aprendido hasta el día de hoy, aprenden a organizarse, aprenden realmente a manejar proyectos y saber cómo cuadrarlos según sus vidas. Como pudimos ver el día de hoy, te he enseñado sobre los mitos más comunes que existen sobre el homeschool. En realidad, el homeschool está diseñado para todos, no solo para un sector de personas que tengan muchísimo dinero y tampoco para padres que quieran sobreproteger a sus hijos y tenerles dentro de una burbuja. La realidad es que no es esta. Sí existen padres que van a hacer homeschool por sobreproteger a sus hijos, pero eso más bien es por nuestra forma de ser padres y porque nosotros hemos decidido en nuestro código de vida, en nuestro estilo de vida, que sea parte de nuestra vida, mas no porque el homeschool sea eso. En realidad existen muchos tipos de homeschool, como pudiste ver en el día primero. Pero el homeschool en realidad es una forma de vida, es una forma en la que tú vas a ayudar a tu hijo en sus aprendizajes esperados, que él pueda ser él mismo, aprender de la forma en la que mejor él se comunica. Así como cuando tú hablas de español y no hablas de inglés o posiblemente francés y se te hace difícil el poder comunicarte con una persona que habla de otro idioma, de igual forma pasa con tus hijos. En el sistema educativo están acostumbrados a aprender de una sola forma y la forma que no es adecuada. Por ello, se complica muchísimo cuando un niño está en un sistema educativo que se basa en aprendizajes esperados totalmente alineados con solo su visión de escuela y no con la visión del niño, lo que es el niño, con la inteligencia múltiple que él tenga. Por tanto, no le están ayudando al crecimiento del niño, están ayudándole en teoría a llenar vacíos. Pero en realidad, ¿está llenando vacíos o simplemente está llenando un cuaderno y posiblemente él no tenga ni idea de lo que dice? Sí, no tenga ni idea de lo que dice porque en realidad el niño no es lo que le gusta ni la forma de aprender. Es por eso que el homeschool está abierto para que tú le permitas a tu niño aprender, ayudarle a crecer, ayudarle a ser él. Es un beneficio de nosotros como padres poder hoy en día, con todas las herramientas tecnológicas que tenemos y con toda la información, podernos
realmente empoderar de esto y ayudar a que nuestros hijos sean esas personas que ellos quieren ser y no encuadernarles en un sistema. En realidad es esto. Por ello, yo te invito que como padre tú puedas aportarle en tu hijo, puedas aportar cada día más y le permitas a él aprender de la forma en que él se desenvuelve y aprende muchísimo mejor. Y mira, hoy en día una de las formas de estudio es el homeschool. Sí, aunque tu hijo esté registrado en la escuela que esté, está haciendo homeschool de cierta forma. Posiblemente no de la forma adecuada. Es cierto, porque tú no tenías la información y las herramientas adecuadas. Por eso, hoy queremos traerte toda esta información y queremos darte todas estas herramientas para que tú te empoderes, te llenes de información y puedas realizar un homeschool adecuado. Un homeschool para tu hijo que realmente él necesita. Y vas a ver que ninguno de estos mitos era verdad. Y que tu hijo realmente puede ser quien quiere ser sin necesidad de tener que sufrir. Y digo sufrir porque muchos niños en el sistema educativo sufren. Muchos niños se estresan y se enferman por estrés. No significa que todos, pero sí muchos. Y puede ser el caso de tu hijo. Y por ello yo te invito a que tú revises uno por uno de los mitos, te empoderes y estamos aquí para juntos aprender, juntos de la mano caminar y poder entender que sí se puede hacer homeschool, que existen diferentes tipos de homeschool y que solo necesitamos empezar a caminar juntos y con una guía adecuada se facilita el camino. Como en todo, ¿no es cierto? Y estas son las herramientas que hoy también te queríamos presentar. Te dejamos y esperamos que cada día haya llenado tus expectativas y puedas tú seguir aprendiendo con nosotros. Que tengas un bendecido día.